Bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase sobre tipología textual. Los textos tienen diferentes funciones, diferentes estructuras, intenciones y por ello se clasifican. De acuerdo a su organización interna, podemos encontrar diferentes tipos de texto. Algunos de ellos son textos expositivos porque explican un saber, otros son narrativos, otros son descriptivos y algunos otros argumentativos de acuerdo a su finalidad. Encontramos en esa clasificación noticias, entrevistas, informes, exposiciones, conferencias y demás. Pero nosotros hoy nos vamos a centrar en un tipo de texto que es el texto expositivo y algunas veces llamado explicativo. Dentro de la clasificación que les mostré, vamos a marcar las exposiciones. ¿Por qué? Porque las exposiciones entran en la clasificación de texto explicativo expositivo. ¿Cuáles son las características? Bueno, explican conceptos o saberes, tienen ejemplos para poder explicar y tienen diferentes recursos. Estos textos tienen una intención comunicativa porque buscan informar objetivamente y científicamente. Podemos encontrar en esa intención informar para ampliar un conocimiento o para generar un saber. Y estos textos expositivos o explicativos tienen una estructura que consiste en la introducción del tema, el desarrollo, la explicación y su conclusión. Estos textos conforman discursos que informan a un receptor sobre un tema de interés. Algunos de ellos están escritos por científicos, entonces en ese caso el texto explicativo pasa a ser divulgativo. Divulgan un saber científico. En este caso el autor seguramente es un científico que nos va a explicar un tema o un saber. Se trata de autores que son expertos y los receptores generalmente también lo son, pero no todos los textos explicativos son de divulgación científica. Algunos textos expositivos son para la comunidad en general y nos permiten aprender. Por ejemplo, las enciclopedias. ¿Quién no tiene una enciclopedia en la casa o en la escuela? Las enciclopedias nos ayudan con exposiciones de diferentes disciplinas. En la escuela también nosotros hacemos exposiciones, cuando explicamos un tema o cuando un docente explica a los estudiantes sobre algún saber. Las investigaciones y los textos académicos también tienen que ver con textos explicativos. Es interesante saber que en esta relación hay alguien que conoce del tema y hay alguien que lo desconoce. Pero es importante que para que la explicación sea efectiva, el lenguaje sea con claridad y sencillez. Si el lenguaje es difícil, el otro no me va a poder entender. Tenemos que tener en cuenta que los textos explicativos informan sobre un tema, pero tienen la base de una pregunta. El qué, el cómo y el por qué son algunas de ellas. La pregunta inicia o genera un problema que debe responderse a través de una explicación. Por ejemplo, si nos preguntáramos ¿qué pasaría si el sol desapareciera? ¿Te preguntaste alguna vez eso? Seguramente eso nos va a llevar a que tengamos una respuesta o que buscarla. También puedo preguntar ¿qué es? Por ejemplo, ¿qué es el sol? Voy a empezar mi respuesta con una definición, con el verbo ser. El sol es una estrella. Es una posible respuesta. Otra respuesta podría ser el sol es el astro más importante de nuestro sistema solar. Ahí encontramos una explicación. El verbo ser me va a ayudar para identificar la explicación o definiciones. Puede ser en singular o puede ser en plural. Cualquiera de las dos me va a servir para dar una explicación. Un texto expositivo se basa en explicaciones con objetivos claros y tienen estructura. Asimismo, se suman imágenes para poder explicarlo de manera más clara. La estructura interna del texto se basa en tres partes: la introducción, el desarrollo y la conclusión. Existen diferentes ejemplos sobre textos expositivos, como por ejemplo los que vemos en pantalla. Todos ellos tienen un título, tienen imagen, tienen infografía que permiten comprender y lograr esa explicación para poder estudiar sobre un tema. Fíjense en que en las imágenes tenemos diferentes ejemplos. Todos ellos son de explicación. Tenemos que tener en cuenta que la estructura siempre tiene esas tres partes. Y todas son herramientas importantes para explicar. Siempre estamos explicando. Espero que este video les haya servido.